Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos, perdonad, así creo que me veis mejor. ¿Sí? Vamos a volver hoy al campo de la psicopatología. Como sabéis, siempre al inicio de cada vídeo aportamos dos referencias bibliográficas. En este caso, modelos integradores en psicopatología, el enfoque transdiagnóstico, Castro Camacho. Es un capítulo en el Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos, aparecido en Pirámide, en la editorial Pirámide, y cuyos coordinadores son Caballos, Salazar y Carrobles. También Introducción a la Psicopatología de Egiluz Uruchurtu, una obra que tiene ya unos años, pero muy didáctica y cuyo contenido en buena medida sigue todavía vigente. Hay también un artículo sumamente interesante de Caspi y Moffett, artículo de 2018, All for One and One for All, Mental Disorders in One Dimension, aparecido en la Revista Americana de Psiquiatría, en el volumen 175, número 9. Y bueno, por último, Síndromes raros en psicopatología, obra de Enoch y Bail, aparecida en Tricastela, la editorial Tricastela.
Bueno, finalmente han sido 4 las referencias que hemos aportado en el día de hoy. Bueno, ahora sí, vamos a pasar ya al contenido específico del vídeo de hoy. Recordad que nos quedamos en los principales modelos en psicopatología: el modelo biológico, el modelo conductual y el modelo cognitivo. Comenzamos con el modelo cognitivo. El objeto Estoy poniéndome cómodo, disculpadme. Como sabéis, me apoyo siempre en fuentes bibliográficas que han sido estudiadas o trabajadas por mí en algún momento de mi trayectoria académica o profesional, y este vídeo no es una excepción. Por lo tanto, comenzamos con el modelo cognitivo, el tercero de los modelos en psicopatología. Después de haber expuesto el modelo biológico y el conductual en el vídeo anterior. En el caso del modelo cognitivo, el objeto de estudio, más que la conducta, son los fenómenos mentales. El modelo cognitivo recurre a la metodología experimental como base para establecer inferencias sobre los diferentes procesos de conocimiento, sin renunciar tampoco a otras metodologías más blandas, tales como las que proporciona la psicología social o la psicología de la personalidad. Implica este modelo la consideración del hombre como ser autoconsciente.
activo y responsable que no se haya forzosamente ligado a los condicionantes ambientales. Se trataría de un sujeto que busca activamente conocimiento, que elabora planes, tiene objetivos, recuerdos y que no puede liberarse de ciertos sesgos y prejuicios a la hora de realizar su propia elaboración de la realidad. Los principales postulados del modelo cognitivo son: en primer lugar, se prefieren términos más amplios como experiencias inusuales o anómalas. O disconformidad. En lugar de hablar de conductas anormales o de enfermedades mentales. Tales experiencias se definen como actividades mentales que no son las que experimentan la mayoría de los sujetos en iguales situaciones o circunstancias. En segundo lugar, interesa tanto el cómo se elabora la información, la forma, como el qué se elabora, el contenido. Es necesario hacer referencia a los fenómenos subjetivos para poder decir que alguien tiene una forma inusual de experimentar un suceso. En tercer lugar, el objetivo de la investigación psicopatológica es el estudio del funcionamiento de los procesos de conocimiento anómalos, tanto en situaciones naturales como artificiales de laboratorio. En cuarto lugar, la salud mental puede definirse sobre la base de 3 parámetros que deben estar constantemente en interrelación y cooperación. Uno, habilidad para adaptarse a las demandas externas y o internas. 2, que debe estar contrabalanceada por las tendencias de autoactualización, esto es, por la búsqueda constante de novedades
y renovación. Y 3, sentimientos de autonomía funcional y de autodeterminación, ya que vivir es tomar decisiones. Cada uno de los 3 modelos, biológico, conductual y cognitivo, tiende a enfatizar un aspecto de la psicopatología. Bases orgánicas, conducta y procesos mentales respectivamente. Expondremos o vamos a hacer a continuación estaba comprobando que la batería del portátil estuviera bien conectada. Bueno, vayamos con el esquema, resumen de los principales modelos en psicopatología. En primer lugar tenemos el modelo de enfermedad biológico. La etiología, las causas de los fenómenos psicopatológicos son somáticas y los síntomas se consideran epifenómenos. El diagnóstico, la clasificación de los fenómenos psicopatológicos cobra notable importancia. En cuanto al comienzo del fenómeno psicopatológico, lo fijamos en un punto definido en cualquier momento. Se trata de algo extrínseco a la evolución de la personalidad. En cuanto a la dicotomía continuidad-discontinuidad, se habla de discontinuidad de la enfermedad y la salud mental. Si nos paramos en los constructos teóricos, encontramos el de enfermedad, morbus, y el de proceso de enfermedad.
En cuanto al tratamiento, es somático, principalmente drogas. Y en cuanto al concepto del hombre del ser humano, que lleva aparejado, el ser humano es una compleja máquina físico-química en la que algunos componentes pueden fallar. Si pasamos al modelo dinámico, en etiología, causas, encontramos conflictos psicológicos inconscientes. En diagnóstico, clasificación, nos encontramos con un diagnóstico de fuerzas psicodinámicas inconscientes, biográficas. En cuanto al comienzo, experiencias tempranas causan conflictos inconscientes. En cuanto a la continuidad-discontinuidad, encontramos aquí en este modelo continuidad. Alteraciones emocionales leves son continuos, neurosis, psicosis. En cuanto a los constructos teóricos, aparatos y mecanismos psicológicos, yo, ello, superyo, ya sabéis, mi amigo Freud. En cuanto al tratamiento, psicoterapia, insight. En cuanto al concepto del ser humano aparejado, el ser humano está motivado por fuerzas irracionales en conflicto con otros o en los conflictos con los otros y con las normas sociales. En cuanto al modelo conductista, el tercero en este esquema, en cuanto a la etiología o causas de lo psicopatológico, el condicionamiento, aprendizaje de hábitos inadecuados. En cuanto al diagnóstico, clasificación, diagnóstico preciso de hábitos inadecuados. En cuanto al comienzo de la psicopatología, en cualquier momento de la vida, lo que hace el sujeto es lo importante y no su historia. En cuanto a la continuidad-discontinuidad,
En este modelo se habla de una continuidad entre salud y enfermedad. No hay diferencia intrínseca entre hábitos correctos e incorrectos. En cuanto a los constructos teóricos, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. En cuanto al tratamiento, terapia de conducta y en lo referente al concepto del ser humano aparejado a este modelo, el ser humano es una unidad de hábitos y de reflejos. Y por último, el modelo cognitivo. Etiología, causas, representación deformada del mundo y estrategias de conducta inadecuadas. En cuanto al diagnóstico, clasificación, diagnóstico de la representación cognitiva del mundo. En cuanto al comienzo, en cualquier momento, aunque preferentemente en etapas tempranas. En cuanto a la continuidad, discontinuidad de lo psicopatológico, continuidad entre salud y enfermedad. En cuanto a los constructos teóricos manejados, construcciones como creencias, estructuras congruentes y cognitivas, etc. En cuanto al tratamiento, terapia racional, terapia cognitiva. En cuanto al concepto de ser humano, es un sistema de procesamiento de la información racional. Hasta aquí. A modo de conclusión, hasta aquí decíamos el esquema de los principales modelos en psicopatología, un esquema resumen en el que se sintetiza todo lo expuesto a modo de ensayo en el vídeo anterior. Y ahora, como digo, a modo de conclusión, hablemos de los modelos integradores del enfoque transdiagnóstico.
El denominado transdiagnóstico, término utilizado inicialmente por Feinberg, Cooper y Schaeffer en 2003 en el ámbito de los trastornos alimentarios, ha emergido recientemente como un nuevo enfoque científico. El estudio de las causas de los trastornos psicológicos ha sufrido un importante avance en los últimos años. De modelos unicausales, biológicos, humanistas, psicodinámicos, conductuales, etc., se está evolucionando a explicaciones basadas en modelos multidimensionales biopsicosociales con base empírica y que abordan múltiples procesos causales. Los enfoques categoriales basados en diagnósticos presentan varias dificultades conceptuales y prácticas. En primer lugar, las categorías diagnósticas no son independientes, como se esperaría en un sistema categorial puro. En psicopatología esto se refleja en la alta comorbilidad existente entre patologías. Por ejemplo, ansiedad y depresión, como bien sabéis, los asiduos del canal. En segundo lugar, el diagnóstico proporciona muy poca información sobre los factores de mantenimiento y, por lo tanto, sobre el tratamiento, algo fundamental. En tercer lugar, se han encontrado procesos causales comunes en diferentes categorías diagnósticas. Por ejemplo, hay procedimientos comunes como la exposición o la reestructuración cognitiva que producen buenos resultados en trastornos distintos, ansiedad y depresión, lo que nos orienta a que factores como la rumiación o la evitación son importantes en el mantenimiento de ambos procesos. El transdiagnóstico significa cambiar la óptica con que se miran los trastornos mentales. De este modo, en lugar de fijarse en lo específico y diferencial, se focaliza en lo común y genérico que tienen entre sí los diferentes trastornos o grupos de trastornos. Un mecanismo o proceso psicopatológico es transdiagnóstico cuando está relacionado etiológicamente, génesis o mantenimiento, con un conjunto de trastornos mentales.
Desde el punto de vista teórico, el transdiagnóstico tiene el mérito de posibilitar una integración entre los enfoques categorial y dimensional. Enfoques clásicamente enfrentados al describir y clasificar la conducta anormal. Aunque el transdiagnóstico se apoya en una perspectiva básicamente dimensional, implica también la existencia de un diagnóstico categorial, ya que debe describir y o explicar los diferentes trastornos mentales desde dimensiones más o menos genéricas. El transdiagnóstico no presupone la ausencia de diagnóstico, sino todo lo contrario. No presupone, repetimos, la ausencia de diagnóstico. Se considera una aproximación convergente e integradora, que puede acabar con la polémica categorial versus dimensional en psicopatología. Algunos conceptos transdiagnósticos objeto de constante investigación y análisis son la afectividad negativa, la afectividad positiva e hiperactivación fisiológica. Directamente implicados en los trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Perfeccionismo clínico, baja autoestima, intolerancia emocional y dificultades interpersonales, muy ligados a los trastornos alimentarios. Bueno, como decimos, estos son algunos conceptos transdiagnósticos. Existe al respecto constante investigación y análisis. Bueno, vamos a dejarlo aquí para que el vídeo no quede excesivamente largo. Comenzaremos el próximo vídeo sobre psicopatología hablando del factor P. Ya veremos de qué hablamos cuando hablamos del factor P. Bueno, gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Os animo a suscribiros al canal
El número de suscriptores sigue creciendo, sin prisa pero sin pausa, lo cual es muy alentador. Por favor, dad me gusta a este y a otros vídeos del canal que os resulten útiles, interesantes, valiosos, ya sabéis, desde cualquier punto de vista. Bueno, nada más, os emplazo a reencontrarnos en el próximo vídeo que llegará muy pronto y os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más, un saludo muy afectuoso y, como os digo, hasta muy pronto. Nos vemos, nos reencontramos en un próximo vídeo.